Bien, estamos grabando entonces nuestro módulo número 1. Nuestro módulo número 1 de nuestra certificación de coaching en oratoria y también, llamada Speaker Coach y facilitación de alto impacto. Vamos entonces a revisar el documento. Como siempre, cuéntenme si es que se ve el documento. Ya, perfecto. Muy bien. Sí se ve el documento. Bueno, entonces vamos a revisar y vamos a ir participando también con ustedes. Ahí vamos compartiendo varios de sus saberes en este módulo 1, en donde hemos comenzado con los conocimientos y las destrezas del coach facilitador. Los conocimientos y las destrezas del coach y al mismo tiempo facilitador. Cuando nosotros vemos que hablamos de el orador, del facilitador, nos damos cuenta de algunas cosas muy importantes. Número 1, que en la palabra oratoria, ¿sí? Orador, que proviene del griego orator, ¿sí? Que es fruto de la suma de los componentes orare, que quiere decir hablar públicamente, y el dor, que significa agente, es decir, que esto se expresa, el concepto tiene que ver con un discurso, una disertación, y esto es hablarle a las personas. Eso es lo que hace el orador. En cambio, el facilitador es en cambio la persona que ayuda a un grupo a entender los objetivos, a contribuir a crear un plan para alcanzarlos, pero las características del facilitador es no toma partido, utiliza muchas herramientas que permiten al grupo alcanzar un consenso o cualquier objetivo. Por ejemplo, hay facilitadores que pueden ayudar a resolver conflictos, facilitadores que pueden ayudar a que un grupo se cohesione, facilitadores que pueden ayudar a hacer psicoterapia grupal, es decir, que todos se ayudan entre todos para mejorar en algún aspecto de su vida, con su desarrollo personal. Esa es la gran diferencia de un orador que expresa, que habla mucho, así que tiene que saber cómo hablar en público cuando le toca, pero al mismo tiempo el facilitador, aquella persona que puede eh, tener una maleta, llamemos, como cuando una persona llega a la casa de usted con una maleta llena de herramientas, esas herramientas usted ve que saca muchas cosas de ahí, que saca, si es que es un plomero, va a sacar la llave de ruedas, va a sacar o sea, el destornillador, va a sacar el teflón, va a sacar tantas cosas para utilizarlo de arreglar la tubería o el problema que tenga. Y este problema tiene que tener muchas herramientas porque no solo con una es suficiente. Lo mismo pasa con el facilitador, tiene muchas, pero muchas herramientas. Y esas herramientas son utilizadas de acuerdo a las necesidades. El facilitador es muy intuitivo, a diferencia del orador que expresa a veces un kit, un documento, un formato que tiene para hablar. El facilitador casi se podría decir que no tiene formatos, que es muy intuitivo y le siente al grupo a la hora de
saber qué es lo que va a hacer. Y ahora, en cambio, si vemos un coach, ¿dónde tiene la palabra coach en la educación? Dentro de estos 3 niveles, es importante resaltar el cambio que ha tenido el instructor. El instructor coach pasa a un segundo plano y se convierte en un guía. El alumno se convierte en el protagonista y el instructor debe crear espacios donde trabajar otros aspectos que van más allá de los contenidos para el desarrollo holístico. Entonces, si nosotros vemos que hace un coach facilitador, va a garantizar la participación, va a conducir al grupo, va a manejar el tiempo, va a estructurar la discusión, va a concretar los aportes, va a abordar los conflictos y va a permitir a través de preguntas que el grupo aprenda. Este coach facilitador es una persona que establece empatía con sus participantes, enganchando, motivando. Y lo más importante es que también es sensible al aprendizaje, dando realimentación oportuna. ¿Qué entendemos por oportuna? Es la sensibilidad, lo que decíamos. Se usan estas características de que sea oportuna y a tiempo, guiándole al participante hacia la autoevaluación, y los comentarios de este coach deben dar aliento que a pesar del desafío, esta tarea sea cumplida. Es curioso, con la tecnología, investigando nuevas opciones de comunicación, entonces esta persona, por supuesto que maneja estos elementos de la tecnología, tiene facilidad de comunicación, es organizado en su trabajo, es amigable, creativo, entusiasta, es flexible sobre todo ante los imprevistos. El facilitador debe mostrarse como una persona capaz de mantener el ritmo del curso. También debe ser sensible a las necesidades de los participantes. Es muy respetuoso, maneja la comunicación asertiva, no es dueño de la verdad, escucha, eh, siempre está sonriendo, cuando tiene que decirlo algo lo hace sin tener una comunicación ni muy pasiva ni muy agresiva. Y esto es lo fundamental dentro de la facilitación. Aquí yo quiero, antes de pasar al modelo constructivista, quiero que ustedes me digan, eh, a ver, déjame ver, alguien me está preguntando si yo habilito los audios. No, yo normalmente no habilito los audios, ¿sí? Sí, no tengo. Sí tienen ustedes audios, ¿verdad? Para escuchar. Todos los audios también. Creo que al principio no se conectaban cuando ingresan, pero después ya ingresaron. Ya, perfecto. Eso pasó. Creo que ya están escuchando todos. Entonces yo tengo una pregunta aquí. Una pregunta aquí que sería hasta seguir. Mientras tanto yo sigo, ustedes me escriban cuál ustedes reconocen la importancia, dónde reconocen la importancia de al mismo tiempo que ustedes son facilitadores o al mismo tiempo que están aprendiendo oratoria, conozcan de técnicas de facilitación, tal vez no técnicas profundas de facilitación, porque esto es un siguiente paso, ya para gente que ya quiere ser facilitador, pero aunque no conozcan técnicas profundas de facilitación, conozcan las ciertas formas básicas de facilitar, mientras
también van desarrollándose en la oratoria. Y también, sobre todo, tengan ciertas características de lo que tiene que ver en el coaching. Entonces, sí quisiera que me pongan dónde ustedes ven la importancia de tener cierto mix entre las tres habilidades, de una facilitación, del coach y también del orador. Cuéntenme, porfa, eso mientras yo sigo con el siguiente tema, ¿ok? Vamos entonces y ustedes me escriben ahí su comentario. Entonces vamos a ver un modelo ya para que la gente aprenda. Este modelo es el constructivista. Tiene sus raíces en la filosofía, en la psicología, en la sociología, en la educación, y el verbo construir proviene del latín estruere, que significa arreglar o dar estructura. El principio básico de esta teoría proviene justo de su significado. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, esa es una de las cosas importantes, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de las enseñanzas anteriores y el aprendizaje de los estudiantes debe ser activo, deben participar. El constructivismo difiere con otros puntos de vista en los que el aprendizaje se forja a través del paso de información entre personas. Por ejemplo, el maestro, la idea que el maestro enseña al alumno. La idea que el maestro enseña al alumno, esto no va relacionado o no compagina con el constructivismo. Porque aquí en el constructivismo el aprendizaje es activo. El estudiante es el actor, no es el que recibe la información. Se supone que este modelo es aplicado en los actuales colegios, escuelas y universidades. Se supone, y ahí sí lo hago con comillas, se supone, porque en muchísimos colegios no es así. En muchísimas escuelas aún siguen todavía con el método tradicional, en donde el profesor es el que se luce, es el que dicta, es el que habla, es el que enseña con diapositivas. Antes era con pizarra y con la tiza, llenaba la pizarra y luego borraba. Y hoy es, en cambio, con el retroproyector, con el PowerPoint y llenamos de diapositivas y no hay mucha diferencia porque igual el alumno es pasivo y el estudiante está viendo solo lo que el profesor está enseñando. Entonces, esa es la diferencia. El constructivismo no es una cosa aislada, sino tiene que ver, según Vygotsky, con el desarrollo de las personas. Esto se aplica tanto en la atención como en la memoria y en la formación de conceptos. Es decir, el ser humano no está alejado de su entorno y el entorno es el que influye mucho en el aprendizaje. Pero veamos cuáles son algunas características de este aprendizaje constructivista. El ambiente de aprendizaje se puede diferenciar por 8 características, como decían aquí. Provee a las personas del contacto con muchas representaciones de la realidad. Las múltiples evaden las simplificaciones y representan la complejidad del mundo. El aprendizaje se enfatiza en construir conocimiento, ¿sí? Resalta tareas auténticas de manera significativa. Significativa significa, o sea, el aprendizaje significativo quiere decir que haya algo práctico, algo que se aplica a la vida real, no algo que no se nos enseña en los libros y que no exista la relación de en que yo aplico esto. Entonces, bien, vamos a saltarnos un poco de la filosofía y revisar algunas fases en donde en esta parte
el maestro, ya analizaremos un poco más sobre esto, pero el maestro, en otros módulos, en su primera parte, revisa los aprendizajes que la gente ya tiene. Es decir, uno piensa cuando se para al frente que la gente no sabe nada y la gente ya sabe mucho de lo que vamos a decir. Entonces, la primera parte de este proceso es revisar conocimientos previos. La segunda parte ya es que las personas, el nuevo concepto o la nueva información, la viva, la construya, la analice, la reflexione, es el segundo paso. La tercera, si ya entienda, ya hay ahí un aprendizaje significativo, es decir, ¿para qué me va a servir? Y la cuarta es que ese aprendizaje pueda ser aplicado, evaluado, etcétera. Y después, algo muy importante, la andragogía. Pero revisemos hasta eso, qué es lo que ustedes nos han compartido. Julia nos dice, yo soy instructor, conozco técnicas, veo la importancia para la enseñanza. Lo que enseñas es muy bueno y es un gran apoyo para el aprendizaje. Bien, ok. Michelle decía, repita por favor la pregunta. La pregunta, Michelle, era, la pregunta era, ¿dónde ves tú la importancia de no solo aprender oratoria, sino también el tener conocimientos de facilitador y también de coaching dentro de toda esta enseñanza? ¿Dónde ves la importancia? A ver si es que me ayuda con su mensaje Patty, si me ayuda con el mensaje Michelle, etcétera. ¿Listo? Sigamos. La andragogía. Esta andragogía, en realidad, ¿qué es? La pedagogía es la enseñanza a niños. La andragogía es la enseñanza para adultos. Hay un gran error que nos decía un estudioso, ¿sí? Adams, investigador de la educación, y decía que, por ejemplo, la universidad tiene grandes errores. Y uno de esos errores es pensar que el estudiante todavía es niño. Los profesores universitarios siguen enseñando, muchísimos de ellos, como que el alumno es niño. Están aplicando pedagogía. Llega el profesor y las técnicas casi son como para un niño. Y lo que no se da cuenta es que en la universidad el alumno ya totalmente distinto, ya es diferente. El alumno es aquel que debe investigar, el alumno es el que debe construir, el alumno es el que debe diseñar su conocimiento. Esto es, ya es adulto, hay que aplicar andragogía. Esta parte de la andragogía guía para que sea el estudiante autónomo, dependiendo de la manera de la enseñanza. Esta educación para adultos es la forma de resolver situaciones de conflicto, alcanzar metas, afianzar valores, en una nueva perspectiva, darle creatividad al adulto. Hay ciertas características de esta andragogía que son la flexibilidad, la horizontalidad, ¿sí? La horizontalidad, la flexibilidad y la participación. Entonces, en esta andragogía, el adulto está y el profesor, hay horizontalidad, quiere decir que no es que el profesor está acá y el alumno está acá, sino que ahora el profesor y el alumno están en un nivel en donde el alumno está aprendiendo al mismo nivel que el profesor le está enseñando. Por otra parte, es muy importante que se entienda que debe haber flexibilidad por parte del facilitador en este caso.
Quiere decir que el alumno siempre debe aprender de manera diferente, de acuerdo a su entorno. Entonces, el facilitador tiene que tener mucha flexibilidad para acoplarse a las necesidades de sus estudiantes o de sus participantes. Entonces, vamos a ver hasta acá qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que han compartido. Muy bien, nos dice Michelle. La importancia es que el mensaje va a ser más personalizado y la participación de acuerdo a las necesidades de nuestros oyentes, habiendo una retroalimentación con enfoque. Es muy importante lo que dice Michelle. El mensaje va a ser más personalizado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que llega un orador, se pone al frente y comienza a disertar y a hablar. Tal vez no sea ni acorde al entorno, ni lo que está viviendo el público, porque el facilitador no se ha dado, el orador no se ha dado el lujo de siquiera de hacer alguna dinámica o técnica, al utilizar algún recurso didáctico para que pueda esta persona, los participantes, expresarse y así el facilitador o el orador, en este caso, orador, conozca algo de su equipo, de su grupo que va a enviar su mensaje. No conoce nada, va a ir a la ciega, va a hablar y no sabe si va a llegar de acuerdo al entorno y a las experiencias y a las necesidades que tiene esta persona o estos participantes. Por eso es fundamental que el facilitador o el orador tenga estas habilidades, ¿sí? Como dice Michelle, que sea más personalizado. Nuestra amiga Marianela dice, la importancia creo que radica que vamos a estar en contacto con distintos grupos y las demandas pueden ser variadas. Muy bien. Habrá ocasiones en las que se trabajará como facilitador u orador. Depende de la estructura de la charla o presentación. Muy bien. Exactamente. Michelle dice, el facilitador dará técnicas o herramientas para solventar las necesidades. Francisco dice, Hernán, un complemento dentro de los principios de la educación de adultos, la recuperación de experiencias de vida y el autoconcepto. Fantástico, Francisco. Gracias por el aporte. Las tres áreas son importantes, dependiendo del caso de tu audiencia. El tema a desarrollar y la participación se requiere. Muy bien, Pati. El autoconcepto entendido como valorar cada contribución. Muy bien. Excelente, excelente este grupo como ha aportado con estos detalles. Bien, entonces vamos a seguir. La siguiente pregunta que quiero que hagan, que quiero que me respondan, que les voy a hacer sería, es ¿qué deficiencias miran ustedes todavía en la educación, en este caso, en los diferentes lugares donde se encuentran? Tenemos una persona que está en México, Patricia, no sé de dónde nos saluda Francisco, Marianela, no sé si son de acá, de qué parte nos visitan, nos comparten, pero sería, no importa si están en otra ciudad de Ecuador, que me compartan qué deficiencias, Francisco de Bolivia, muy bien, qué deficiencias ustedes ven todavía en la educación, en la enseñanza, en el aprendizaje, en Bolivia, en, en Perú, o Marianela. Entonces, qué lindo, miren, tenemos Bolivia, Perú, México, Ecuador. ¿Qué deficiencias? Quiero que me cuenten. O no ven deficiencias ya, ¿sí? A lo mejor el justo donde ustedes están y de acuerdo a la percepción que tienen de algún colegio, escuela o universidad, ya sea de sus hijos o de ustedes que están estudiando o de alguien conocido, ven que hay más bien muchísimas fortalezas. Y sí sería bueno que me pongan, que me escriban ahí qué fortalezas y qué todavía deficiencias ven en educación. ¿Qué creen que ha mejorado? ¿Qué creen que ha cambiado de esa educación todavía de hace años en donde nosotros nos formaron con este modelo, con estas metodologías? Por ejemplo, la metodología
de la charla magistral. Esta charla magistral en donde el profesor es el que habla y habla y habla, ¿sí? Una, metodología incluso conductivista. ¿Qué significa conductivista? Es decir, haces, repites, te aprendes. Si no lo haces, si no, no vas a aprender, castigo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué fortalezas ven ahora en la educación que ha cambiado? ¿Y qué deficiencias todavía ustedes ven en su país? Perú, Ecuador, que está Michelle, no sé si hay alguien más, Francisco de Bolivia y Patricia de México. Mientras me ponen esto, yo voy a seguir con el siguiente tema, que dice así: las técnicas para captar la audiencia. Muy bien. Platón decía que el comienzo es la parte más importante del trabajo. La capacidad para asombrar, capturar el interés de la audiencia es fundamental. Que de lo contrario, no importa que uno tenga un mensaje, pero si no los motivó desde el inicio, a lo mejor mucha gente ya se desconecta. Ser un buen orador es complicado y no basta con perder el miedo a hablar en público. Yo diría que más que complicado, él lo diría que ser buen orador es sencillo si uno persevera, eso sí, pero si no persevera podría ser complicado. Entonces tal vez la complicación yo la vería más en el sentido de la posibilidad que tú tengas de practicar, de practicar. Si lo practicas, se hace sencillo con el tiempo. Pero si no tienes la oportunidad de practicar, las pocas veces que lo hagas va a ser para ti complicado y vas a tener hasta ese recelo de hablar en público. Requiere práctica y requiere a veces mucha práctica. Perdón, meses, quién sabe años. Entonces, la clave aquí es hacerlo, ¿sí? Lanzarse al ruedo. Y tenemos aquí algunas estrategias, como por ejemplo, la primera es, comienza con una historia interesante. La próxima actividad, ejercicio que tengamos, vamos nosotros a hacer la anterior práctica que tuvimos, revisamos cómo puedes, el momento en que vas a hablar, engancharte con el público haciendo preguntas al inicio o conociendo algo del público. También la próxima reunión que tengamos haremos ejercicios en cambio de cómo iniciar con una historia. Siempre va a ser importante conocer de mi público, hacerles preguntas, hacer que participe, que construyan también el tema. Pero importante también muchas veces comenzar con algo que motive, que impacte. Y eso se lo hace a través de una historia. No vale cualquiera. Tiene que tener una historia que motive, que le enganche, que a la gente le deje pensando. 2 imágenes. Imágenes. Puedes poner una imagen en diapositiva, una imagen en algún afiche, pero que esa imagen despierte, ¿sí? Como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, otro es lo emocional. Debe, como dice, algo de emocional. No significa que deban ser reales, sino que las emociones que experimentas sean reales en el sentido de que se enganchen con las personas, ¿sí? Otra cosa importante, estamos hablando de las historias, ¿verdad? Esta historia tiene que, por ejemplo, ser comprensible, o sea, que sea fácil de entender, que tenga una estructura lógica, que
por ejemplo, tenga un contexto interesante cuando un vendedor le cuenta a las personas lo maravilloso del producto, no es tan impactante como cuando otras personas hablen del producto. Entonces, como dice aquí, como se puede presuponer una historia de éxito contada por un agente, es menos creíble que si nos narra un vecino. Por eso las agencias de publicidad cada vez apuestan más esos modelos que encarnen las personas del pueblo. A la misma vez, un ambiente ruidoso puede minar la fuerza de la historia. Y como punto final de esta historia, nos deja estos autores, Masoko y Green, que nuestro cerebro procesa la información de dos maneras, desde un enfoque racional y de otro experiencial. El enfoque racional incluye datos que son comparados de una perspectiva objetiva, mientras que el enfoque experiencial implica la construcción de un campo de trabajo donde la realidad se puede mezclar con la fantasía. Hay otras entonces claves para generar eh, interés en el inicio, ¿no? Interés, como captar la atención. Veamos qué escribieron entonces ustedes sobre la realidad de su país. No dice, veamos qué dice. Marcela está también con nosotros, desde Chile. Qué fantástico. A ver, vamos a Marianela primero. La deficiencia principal está en el ser del docente. Intentan implementar metodología moderna, innovadora, pero como personas conservan sus patrones tradicionales de conducta. Entonces hay una contradicción entre lo que enseñan a través de sus palabras y actividades planteadas, pero no desde su filosofía de vida. Ok, entonces según Marianela, se está intentando metodologías, pero aquí tiene que ver en lo que dice el docente, el ser del docente. Sigue enseñando quizá desde la misma filosofía de vida antigua. Marcela nos dice, eso es en Perú, ¿no? Nos dice Marcela, en cambio en Chile, me ha tocado vivir, aparte de la educación constructivista, crear loros, es decir, personas que repiten, memorizan, no hay gran cabida a investigar. El Internet permite averiguar, pero hoy muchos copian, pegan, no leen, no hacen resúmenes, hablan lo que otro investigó y solo repiten. ¿Okay? Entonces, una de las cosas, mira, de alguna manera hasta ahora en Perú y en Chile me están poniendo deficiencias, ¿no? Alguna cosa positiva que tal vez hayan, si es que lo encuentran, también me colocan. Pero hasta ahora deficiencias en Chile. Francisco nos dice, creo que la práctica también debe unir con el conocimiento suficiente o básico sobre un tema. Por otro lado, dice en Chile, también Marcela, en general los cursos tienen más de 40 niños. La atención es poco personalizada. Patricia nos dice, en México todavía hay mucha deficiencia. Creo que la educación debe transformarse de acuerdo a los tiempos. Así como ha ido avanzando con la tecnología, hace falta innovar. Aquí algunas instituciones ya desarrollan el sistema constructivista y eso me parece muy interesante, pero todavía falta mucho por hacer. La falta de recursos, de capacitación, de compromiso, de vocación es una de las principales causas de la deficiencia. Michelle dice que los sistemas de evaluación deben fomentar la creatividad y no el memorismo. Michelle, ¿y cómo lo ves la educación desde tu perspectiva? ¿Cómo está la educación donde tú vives? ¿Ha mejorado de antes o sigue lo mismo? Eso también quiero ver si es que algo me ponen algo que ha mejorado. Muy bien. Estupendo, sigamos. Otra cosa entonces, haz una pregunta. Haz una pregunta. No solo pregunta para conocer, en este caso, qué saben, sino sería aquí una pregunta provocativa, en donde los animen a pensar, a concentrarse en la presentación. Un amigo ayer en una pequeña charla dijo, les quiero hacer una pregunta. Ustedes han tenido, les quiero hacer 4 preguntas.
¿Algunos de ustedes alguna vez han tenido una persona en su familia con cáncer? Los levantaron la mano algunos. Algunas otras personas han tenido o han visto eh, que ha sido víctima del bullying. Otra persona habría levantado. La tercera pregunta, algunas personas ustedes han visto que no pueden expresarse porque tienen mucho recelo de su orientación sexual, también levantaron la mano. Y así. Entonces, estas preguntas fueron provocativas porque al final él dijo, bueno, si ustedes han vivido con personas cercanas, déjenme decirles que yo soy una de las que viví estas 4 preguntas. Entonces, él comenzó así con una pregunta interesante, despertó mucho el interés. 3, apuesta por una estadística alarmante. ¿Qué quiere decir esto? O sea, a todos les gustan las cifras, les gusta la exageración, les gusta algo que sea real, pero que, por ejemplo, ¿sabían ustedes que dentro de este grupo que vamos a hablar hay el tanto por ciento de gente que está enfermando? Eso les llama la atención. Elige una foto, ya vimos una foto que llame la atención desde el inicio y de esa manera captaría ustedes la atención. Vamos a ver si es que escribieron algo más. Patti dice, además la educación inicia por el hogar. Los profesores no se preparan constantemente, como dice Michelle. Marcela dice que en donde está estudiando en inglés, las clases no superan los 8. Se practica el habla y la conversación a través de juegos. No ejercen los profesores presión. Los profes corrigen sin poner mala cara. Te estimulan a hablar, te entregan antes de las clases las lecciones. Y en clase se aplica de manera muy lúdica. Perfecto, eso es algo muy positivo que nos dice para estudiar inglés, que nos dice eh, Marcela. Acá Francisco nos dice, en el caso de Bolivia, educar para la criticidad y conectar la escuela con la vida. Hay un esfuerzo importante con las Olimpiadas estudiantiles que buscan desarrollar las capacidades de los estudiantes de primaria y secundaria en las diferentes áreas del conocimiento. Trata la educación de ligarse con los cambios tecnológicos y sociales, pero aún falta aprovechar los recursos. Bueno, entonces algo digamos positivo en Bolivia es que se está trabajando en estas olimpiadas estudiantiles. Entonces ya hemos visto algo positivo en un ejemplo particular de Marcela y, y de, no sé de quién más, a ver, ¿dónde estamos? ¿Mm? Bueno, Michelle dice algo positivo, que ahora ya no pierden el año los chicos, ¿sí? Porque si no, antes perdían el año y era una desmotivación grande, sino que ahora ya ha cambiado eso. Bueno, puede ser que ese sea un aspecto positivo. Muy bien. Finalmente, entonces, como les dijimos, la forma de captar la atención. La forma de captar la atención. Una de las cosas que uno debe es intentar salir del esquema. Y eso sí les quiero comentar ya para ir terminando nuestra teleconferencia de hoy. Deben romper esquemas. Porque si usted se para frente al público y dice, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi nombre es Hernán Cajiao. Hay gente que dice, discúlpenme la tardanza, discúlpenme los nervios, quisiera que me disculpen si es que me equivoco porque no tengo mucha práctica. Es decir, usted perdió valiosos minutos. Usted perdió valiosos minutos. Porque esos segundos o minutos que usted podía haberlo aprovechado para captar la atención, lo hizo demasiado monótono, aburrido. Entonces, primera clave, mis queridísimas amigos y amigas, cuando usted se enfrente a un público, es que
piense cómo puede romper esquemas para captar la atención. Para captar la atención. Una vez un compañero, un facilitador, entró, ¿sí? Entró y comenzó a discutir con un estudiante. Entró y le dijo, ¿por qué no se sienta bien? Y el estudiante le dijo, sí estoy sentado bien, ¿qué le pasa? ¿Por qué me grita? Y el otro dijo, no le estoy gritando, usted es el irrespetuoso. No, usted es el respetuoso porque usted me gritó primero y comenzó. Y el alumno se paró y el profesor, y gritaban entre los dos y todos los estudiantes así asustados. Cuando se acabó eso y el profesor dijo, señores, hoy día vamos a hablar sobre los conflictos. Entonces todos, wow, qué genial, qué manera más espectacular de llamar la atención. Entonces tú puedes llamar la atención en tu público de muchas maneras. Ni siquiera sin presentarte, sino contando. Llegas y cuentas una historia. Dices, a continuación le presentamos a Michelle, a Patricia, le vamos a presentar hoy día a Marcela y Francisco. Y usted se para ahí al frente. Se para al frente. En lugar de decir muy buenas tardes, mi nombre es, yo vengo haciendo esto, vengo haciendo lo otro, se para. No, nada de eso. Nada de lo convencional. Se para frente al público y dice, un día, hace 10 años, un día como este, hace 10 años, en el 2008, estaba yo y comienza su historia. Comienza su historia. ¿Sí? Y más o menos ya sabe cuánto tiempo tiene. Termina la historia y cuando termina usted la historia dice, como conclusión, lanza el mensaje y después de dar el mensaje dice, mi nombre, Hernán o Patricia o esto, ¿sí? Y hoy día he venido, y ahí dice usted la relación con la historia, y hoy día he venido a hablarle de lo importante que son los conflictos. Entonces, ya despertó el interés. La gente dice, esto está bueno, ¿sí? Esto me gusta. Genial como habló. Se le ganó al público. Eso es lo que tenemos que hacer si utilizamos, por ejemplo, una historia. O usted llega y dice muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y quiero que veamos esta foto. Y pone la foto. O ya entra la gente, cuando le presentan a usted, pone la foto y usted se para al frente y dice, así como vemos en la foto que esto bla, 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 entonces tal otra. Entonces puede ser una foto, puede ser un chiste pero bien contado, un chiste que sea muy agradable. O como vimos finalmente, una estadística, una estadística. Usted llega, se para, ni siquiera saluda, se queda mirando al público y dice, actualmente en nuestra ciudad o en nuestro país de México o de Perú o de Bolivia o de Chile, se sabe que el 57% de la población padece de una gran enfermedad en el siglo XXI. En que es tal cosa. O padece o tiene los jóvenes, el 15% están haciendo esto. De este 15, de este 175 está pasando esto. Y lanza su estadística, luego se presenta y dice, esto no lo podemos permitir. Por eso la importancia de este tema, para que usted pueda aplicar esto en su familia, con sus hijos, etc. Y entonces, sí, llegó, captó, emocionó.
puede contar una historia emocionante donde la gente casi por poco se estremezca o se sienta contento o se sienta triste. Puede contar la historia. Usted decide qué historia contar. Lo importante es que esa historia sea un comodín, una herramienta para que usted llame la atención. Entonces, sí, también puede poner un video de inicio. Pone un video antes de que usted se presente, un video de impacto, pone el video y entra usted. Termina el video y dice, y esto es lo que vamos a ver ahora. Entonces también llegó, influyó. Mire, no perdió tiempo. Usted nunca debe decir, disculpen, ya en otro momento, más tarde de la conferencia, puede disculparse del atraso, pero en el inicio no, al inicio no, al inicio es el momento especial. Peor que la gente usted esté explicando que está nervioso, peor, o que vaya a contar algo de su currículum vitae, aburrido, a la gente no le interesa saber tanto su currículum, lo que le interesa es saber cómo con lo que usted sabe le va a ayudar a él o a ella. Eso es lo más importante, que le gusta a la gente. ¿Cómo con lo que usted sabe le va a ayudar? ¿Sí? Bien, entonces, finalmente, ¿qué les parece? Quiero su comentario sobre cómo despertar el interés y si es que tienen alguna otra estrategia también, me la cuentan, alguna otra estrategia, algún otro ejemplo que ustedes han hecho o, o alguna pregunta también o algún comentario de qué les pareció esta parte de cómo llamar la atención. Entonces, pueden hacer un comentario o pueden contarme alguna otra estrategia que ustedes han hecho o pueden hacerme alguna pregunta sobre cualquier otro tema. Ah, ya. Entonces, mira, leo lo que decía Michelle mientras ustedes siguen escribiendo. Dice Michelle, ahora ya no dejan, ya no pierdes el año. Los chicos, hay programas inclusivos para, por ejemplo, embarazadas, para la comunidad GLBTI, ¿sí? Para los gays, lesbianas, etcétera. También hay programas inclusivos. Muy bien, eso me parece también interesante. Es decir, siempre que se maneje con el debido respeto. Y eso vale también que es funcional para ese tipo de personas. Entonces, esto de alguna manera es algo positivo de la educación. Mientras ustedes escriben, me parece, y voy a hacer este comentario mientras nos van contando la forma de impactar, de llamar la atención desde el inicio. Yo lo que les puedo decir es que es penoso realmente la educación al escucharle lo que pasa en Bolivia, Latinoamérica, en este caso en Norteamérica, también con México y en la mayoría de países, es que la educación ha ido a un paso de tortuga, de pato, mientras que la tecnología va a una velocidad de un jet supersónico. Esa es más o menos la relación que yo veo. Ayer un facilitador compañero criticaba el video de Jürgen Klarich, entonces, donde él decía, hay un conferencista que habla de la educación como una criminalidad y como criminal y dice que esto se vivió así. Y dice, pero ¿qué se esperaba si nuestros padres no tenían otras herramientas o los abuelos o los profesores antiguos no tenían otras herramientas? Entonces tenían que hacer con lo que sabían. Y yo me ponía a pensar y decía, bueno, parece que no ha visto el video, porque no es lo que ha pasado antes. Lo terrible es lo que sigue pasando ahora. Eso es lo más terrible. Lo que pasó antes, bueno, sí,
Tiene todo una razón, porque cada uno de los profesores no tenía otros recursos, otros conocimientos, otra forma de hacer las cosas. Entonces era ese tipo de educación, en ese contexto, pues hasta nos sirvió a todos, ¿sí? Así nos formamos. Pero después de conocer tanto, de investigar, de saber las nuevas formas de educar, de aprender por competencias, el saber ser, el saber hacer, el, el saber, el ser, el hacer, el conocer. Entonces, que sigamos enseñando de la misma forma antigua, eso sí es crimen, eso sí es crimen. Y es un crimen porque se se cuarta mucho la creatividad de los niños, de la gente, de los adultos también. Se tiene estrategias caducas, aburridas, sin el mínimo grado de innovación, y eso es grave. Eso es grave lo que se vive actualmente y hoy lo comprobamos por, de alguna manera, un, como dicen, una muestra en los diferentes países cómo vivimos la educación. Se habla del constructivismo, sin embargo, no se aplica. Se habla de las estrategias metodológicas modernas y, sin embargo, seguimos con los mismos actitudes de los profesores. Muy importante. ¿Algún otro comentario que les decía que puedan ustedes aportar sobre qué les ha parecido la forma de llamar la atención a los participantes desde el inicio? ¿Sí? ¿Qué metodología o qué forma ustedes han hecho? ¿Qué recursos han utilizado para despertar ese interés desde el inicio? Entonces, cuéntenme brevemente alguno de ustedes, porque si ya no hay más comentarios, entonces luego te damos por terminado nuestra teleconferencia. Michelle nos dice con un video, ¿sí? Un video iniciado para despertar el interés, con un video que hable del tema. Muy bien, Michelle. ¿Alguien más que me coloque o que me escriba alguna experiencia o pregunta o algo que utilizó? Una frase, dice Marianela. Muy bien, una frase. Perfecto. Michelle, una dinámica también. Ajá, una dinámica, por supuesto. Ingresas y haces una dinámica. Antes se les llamaba rompehielos. Ahora ya hay otras palabras más modernas, porque no hay que romper el hielo. Mejor hay que, con ese hielo que hay entre el participante y el conferencista, con ese hielo, vamos a hacer más bien alguna escultura. Entonces, vamos a aprovechar el hielo, ¿sí? Patricia dice, realizando dinámicas que inviten al público a participar más activamente. Muy bien, claro, las dinámicas, ese ejercicio, ese juego que le permita a la persona un poco dejar caer esa barrera que todos nos ponemos cuando llegamos a una conferencia, un taller. Y para eso son esas dinámicas que nos sirven, esos juegos, para eso nos sirven, para que nos distensionemos, estemos más abiertos, escuchemos. Perfecto. Preguntando al público, también nos dice Michelle. Sandra dice una pregunta de problemática sobre el tema. ¿Sí? También, Sandrita. Una pregunta problematizadora, nos dice, sobre el tema. Estupendo. Sí, sí. Alguna pregunta que genere esa duda, ese conflicto. O también con un objeto físico, nos dice Patti. Sí, con un objeto físico también. Estupendo, un juego que cortar las palabras y el oyente la termina en coro. Estupendo, muy bonito también. Bien, 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 bien. Michelle, Patricia, Sandrita, con una pregunta, con un juego de palabras, de cortar las palabras. Estupendo, estupendo. Entonces, bueno, ya nos queda claro
que no hay que desperdiciar el tiempo, los primeros minutos de una conferencia, porque esos primeros son los que te enganchan, ¿sí? Y hay que más bien utilizar esas técnicas que ustedes, esos recursos que ustedes me están comentando. Bien, mis queridísimos amigos, entonces damos por terminado nuestra teleconferencia del día de hoy.